Hermanos, buenos días. Tengan todos un feliz domingo. Damos gracias a Dios que podemos, dentro de esta situación tan complicada, seguir teniendo la oportunidad de escuchar, compartir la palabra de Dios, poderla estudiar más y tener esta libertad que tenemos el día de hoy, y que gracias a la tecnología pues estamos aquí el día de hoy presentes, pero no juntos, ¿verdad? Entonces les animo a seguir perseverando. Sé que esta llamada cuarentena, que en realidad no es una cuarentena, porque cuarentena son 40 días, esto se está alargando mucho más, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia, sabiendo que Dios siempre en medio de una tribulación y una prueba, a su iglesia la fortalece, la purifica, la edifica, esta crece siempre en medio de las pruebas, ¿no? Entonces quiero que sigamos viendo lo que es Tesalonicenses, el estudio de la palabra de la epístola esta, Tesalonicense. Así que les voy a pedir que me acompañen y tengan su Biblia en la carta de Primera de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, vamos a ver el día de hoy, y es nuestro cuarto sermón de esta carta. Hemos visto 3 básicamente. Así que antes de entrar de lleno, quiero que me acompañen, cada quien en su lugar donde se encuentra. Vamos a orar y pedirle que este tiempo al Señor sea de bendición, de edificación, y nos guarde de todo. Acompáñame, por favor. Señor Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso día. Gracias por la vida y la salud que nos prestas. Gracias por el privilegio de que aún en medio de esta situación tan complicada podamos tener comunión, en el sentido de poder escuchar tu palabra, Señor, que pueda ser enseñada, Padre Santo, y estudiada. Y te pedimos, Señor, primeramente por mí, Señor, que me ayudes a tener sabiduría a lo alto, fidelidad, claridad para compartir estas verdades, Señor. Y te pido por todos nosotros y los oyentes, Señor, todas las personas que de una manera u otra nos están escuchando, Padre, que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, redarguyéndonos de pecados, Señor, que nos exhorte y realmente cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar así rápidamente. Quiero hacer una especie de introducción, pero de recuento de los 3 sermones anteriores, así rápidamente. Por ejemplo, quiero ponerles aquí. El sermón lo he titulado Una iglesia ejemplar. Y este está comprendido de 2 videos, de 2 sermones, hermanos, básicamente. Hoy vamos a ver nada más el versículo 6, así que del 7 a 10 estará comprendido en otro video, en otro sermón. Pero básicamente el enfoque es el mismo, una iglesia ejemplar. Así que la idea es, por eso quiero hacer esta introducción, ¿qué tienen que ver los 3 sermones anteriores con lo que estamos viendo el día de hoy? Recuerden, el capítulo 1, básicamente desde el 3 al 10, habla de lo mismo, lo que es una iglesia ejemplar. Entonces Pablo lo que hace es que exalta a los tesalonicenses, lo que es la iglesia obviamente, y nos la pone como un ejemplo a nosotros. Entonces, Tesalónica es una iglesia ejemplar para nosotros, y todos estos versículos son rasgos, caracteres que hemos visto ya y que nosotros debemos imitar, porque esta es una iglesia ejemplar. Entonces, el punto aquí es que nosotros debemos ser una iglesia ejemplar, ¿no? Basándonos en lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, básicamente, el primer sermón, obviamente vimos quién era el autor, quiénes eran los destinatarios, el contexto en sí, ¿verdad? Pero al final del sermón 1, si recuerdan, vimos 3 puntos y los llamamos los pilares del creyente. Hablamos de una fe activa, es decir, que esta iglesia lo que tenía era una fe que obraba, no una fe muerta, estancada, era una fe activa, pero también tenían un amor activo, es decir, ellos trabajaban, ellos desarrollaron el fruto del amor y se vio. Todo eso Pablo no lo recomendó, lo exaltó. También dijo que tenían una esperanza activa, es decir, eran personas que vivían constantemente enfocadas en esperanza. Después, en el sermón 2, vimos un poco polémico, algo complicado de ese tema, pero era un Dios amoroso que adopta
y elige o escoge. Entonces es algo que el día de hoy muchas iglesias han dejado de enseñar y en cierto modo no lo aceptan, que un Dios amoroso sea el que adopta y escoge. Entonces vimos 2 puntos nada más, la adopción y la elección. Y Pablo habla de que esta iglesia ejemplar, que es Tesalónica, realmente son personas que formaron parte de la iglesia porque fueron adoptados y fueron elegidos, y lo da de una manera clara. Y en el sermón anterior, que era el sermón 3, vimos el evangelio verdadero, esta palabrita es importante, verdadero, en acción. Y vimos 2 puntos, porque Pablo usa ahí la palabra nuestro evangelio. El mundo está plagado de evangelios falsos, distorsionados y alterados. Solamente hay un verdadero evangelio, que es el que está en la Biblia. Y ese evangelio vimos en el primer punto, el evangelio divino, y vimos la definición del evangelio verdadero y qué es un evangelio falso. Y en el punto 2 vimos la ecuación divina, que era evangelio verdadero más Espíritu Santo es igual al poder de Dios. Si esto se conjunta, Dios obra en la persona y sea la que sea, es salvada, ¿no? Esta iglesia tesalónica, realmente la ecuación divina fue aplicada ahí, por eso tuvo tanto éxito, ¿verdad? Así que en este cuarto sermón vamos a ver el día de hoy, acompáñenme aquí, vamos a ver básicamente el punto A. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos ser una iglesia ejemplar? Siendo imitadores y siendo ejemplos y siendo pacientes en la espera del Señor. Pero el punto B y el punto C no lo vamos a ver el día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar nada más al punto A. ¿Cómo podemos ser una iglesia ejemplar? Pues la respuesta es siendo imitadores. Pero imitadores ¿en qué sentido? En cómo recibimos la palabra y cómo manifestamos el gozo del Señor. ¿Sí? ¿Me siguen entonces? Así que acompáñenme todos al 1 Tesalonicenses capítulo 1 del versículo, vamos a leer desde el principio, del versículo 2 hasta el 6 básicamente. Acompáñenme todos ahí con su Biblia. Vean lo que dice Pablo aquí. Versículo 2, capítulo 1. Damos gracias siempre a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Explicamos en el sermón número 1 lo que significaba eso. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, ahí está la adopción que mencionamos ahorita, vuestra elección, pues vuestro evangelio, ¿sí? Nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder. Y aquí explicamos cómo este versículo es distorsionado por algunas iglesias. Dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a ustedes. Entonces, hasta ahí habíamos visto en los 3 sermones anteriores. Y el día de hoy vamos a ver el 6, que dice, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, ¿verdad? Entonces, el punto ahora que vamos a ver es ser imitadores. Y vamos a, acompáñenme, aquí, siendo imitadores, versículo 6. ¿De dónde sale eso? Obvio, está muy claro del versículo 6. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ese es el punto, ¿verdad? Tal vez tú puedas decir, espérate mi hermano, no me suena muy bien eso de ser imitador. ¿Acaso eso es digno? ¿Eso es ser original? ¿Eso va acorde a la Biblia? Tal vez alguien puede objetar algo, tal vez a alguien se le pueda hacer difícil entender esta expresión, imitar a alguien. ¿Cómo vamos a imitar a alguien? Pero tienes que entender que Pablo lo dice ahí en el versículo 6, una manera de elogiar. Y es un principio que nos deja ahí para que nosotros lo imitemos. Es decir, está declarando algo bueno que hizo esta iglesia. Acuérdate que cuando el evangelio llegó con poder ahí, a esa ciudad, y obró, y Dios adoptó y escogió y eligió
a varias personas, convirtiéndolas en creyentes, dándoles vida nueva, lo que pasó inmediatamente, ¿qué crees que fue? Que estas personas que nacieron de nuevo empezaron a imitar a sus maestros. Es decir, como conocemos en el ámbito evangelístico, algunos de ustedes lo han mencionado, lo han escuchado, vinieron a imitar a sus padres espirituales. No sé si has escuchado esa expresión. O sea, el equipo misionero de Pablo y Pablo, que eran varones de Dios, enviados por Dios, aprobados por Dios, sembraron la palabra de Dios en ellos. Por lo tanto, Dios les dio vida, y estos individuos que nacieron de nuevo, lo primero que hacen es imitar a sus líderes. Tiene lógica, ¿verdad? Y es correcto, ¿verdad? Ahora tú pregúntate, ¿yo imito a mis líderes? ¿Yo imito a mis maestros? Pero también podríamos decir, ¿es decir que toda oveja debe imitar a cualquier líder? No, absolutamente no. Estos varones de los que estamos hablando nosotros, los que dice ahí, ustedes vinieron a ser imitadores, está hablando de personas, varones escogidos, aprobados y enviados por Dios, ¿verdad? Eran bíblicamente calificados. Así que por ende, por lógica, eran confiables en ese sentido y podrían ser imitados. De hecho, debían ser imitados, por eso lo tenemos en la Escritura, ¿verdad? Entonces, ahora sí, o sea que toda oveja debe imitar a sus líderes bíblicos. La respuesta es sí. Si no es bíblico, no debe imitarlo. Pero si es bíblico, quiere decir que es aprobado por Dios y puesto por Dios. El que esté enfrente, un líder, no significa que es puesto por Dios. Debe ser bíblico. Y ahí sí, tú puedes tener la confianza de que es puesto por Dios. Si no es bíblico, aunque esté ahí, es puesto por los hombres. Y no es confiable y no debe ser imitable. ¿Me siguen, hermanos? Son expresiones difíciles, duras, ¿verdad? Por eso es sumamente importante, fíjate, y vital, es esencial más bien, que una iglesia sana tenga líderes bíblicos, no solamente líderes, ¿sí? Todas las iglesias tienen liderazgo, pero lo esencial, lo fundamental, que ese liderazgo sea bíblico. ¿Para qué? Para que las ovejas puedan imitarlo. ¿Me explico? ¿Me sigues? Es más, el mismo Pablo, déjame te pongo aquí, observa. En Corintios, mira lo que dice Pablo aquí. Ser imitadores de mí, es decir, lo está dando como una orden, lo está dando como un mandato. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué deberían imitar la iglesia de Tesalónica? Perdón, la iglesia de Corintios a Pablo. Porque él era un imitador de Pablo, de Cristo, perdón. Lo que pasa es que estoy aquí apagando el celular, hermanos, para que no nos esté distrayendo, ¿verdad? Muy bien, disculpas. Entonces, eso es para que vean que ese principio de imitar a un liderazgo bíblico es bíblico. Está plasmado en varias partes de la Escritura. Ahorita se les voy a mostrar otros versículos que apoyan este concepto. Déjame aclararte un poco más. Dice, ahora tú te preguntarás, puedes hacerte, de hecho muchos se van a cuestionar, ¿en qué podemos imitar a nuestro liderazgo? Bueno, pues obviamente en las cosas relacionadas de la piedad, en sus patrones de conducta. No vamos a imitar a nuestro liderazgo el tipo de música que a ellos les gusta, cómo se visten, cómo actúan, cómo hablan. No, en ese sentido no. El punto es imitarles en su carácter, el cómo caminan. Por eso tienen que ser bíblicos, porque la gente los va a imitar, tanto hombres como mujeres van a imitar su liderazgo. Por eso tenemos que fijarnos en el carácter. Si es bíblico, va a tener buen carácter, su caminar va a ser correcto, ¿verdad? Ahora, si te fijas, el versículo 6 que estamos viendo dice, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Te fijas? Primero manifiesta que imiten al liderazgo, y en segundo está el Señor.
Pero cuidado, con esto quiere decir que el liderazgo está por encima o es más importante que al Señor Jesús. No. ¿En qué sentido está en esto? En el sentido cronológico, ¿verdad? Recuerda que cuando un recién nacido, lo primero que conoce en relación de la palabra y del Señor, lo más cercano que tiene es su liderazgo, su propio maestro, ¿me entiendes? Entonces, conforme él va aprendiendo, va teniendo discernimiento, va madurando, él va a tener más facilidad para enfocarse e imitar al Señor. Ahora, no quiere decir que nada más las personas que nacen de nuevo van a imitar a sus liderazgos, no. Todos los ovejas son llamadas a imitar a su liderazgo, independientemente de su nivel de madurez. Siempre hay algo bueno que imitarles, obviamente. Ahora tal vez tú preguntes tú, ¿y en qué sentido vamos a imitar a nuestro Señor Jesús? Y cuidado ahí, porque cuando haces esa pregunta, cuando estás en una situación, tú piensas, bueno, voy a imitar al Señor. Entonces el Señor, ¿qué hubiera hecho en mi lugar en esta situación? No, no es así como vas a manejar este interrogante. Más bien pregúntate, cuando estás en una situación, ¿cómo querría el Señor que reaccionaras en medio de esta situación? Esa es una pregunta correcta, ¿verdad? Pero bueno, más específicamente, ¿de qué manera debemos imitar a nuestro Señor? En las Escrituras vienen muchos ejemplos. Ahorita vamos a ir al punto central de esto, pero quiero darte unas pautas para que veas que sí hay áreas que la Escritura nos dice que imitemos a nuestro Señor. Mira, acompáñame, aquí te lo voy a poner. Mateo 11:29. Es un pasaje sumamente conocido por todos nosotros. Dice el mismo Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Aprender de mí. Básicamente, imítame. Sigue mi ejemplo. ¿En qué? Pues en que soy manso y humilde, pero de corazón. Entonces, aquí hay una exhortación a imitar al Señor Jesús. Más específicamente, ¿en qué? En mansedumbre y en humildad. Hay otro versículo más. Mira, acompáñame aquí, Filipenses 2, del 5 al 8, un pasaje sumamente conocido también por todos nosotros. Fíjate lo que dice Pablo aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo aquí? Imiten en este sentir, en esta manera de vivir, de actuar, de caminar. Así como el Señor lo hizo, háganlo ustedes. ¿A qué te refieres? Lo dice el 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, básicamente es una exhortación de Pablo a imitar la actitud de Jesús. Jesús, que siendo Dios, se humilló a tal grado de tomar naturaleza humana. ¿Por qué? Para ser obediente total para el Padre. Entonces, nosotros, ¿en qué sentido debemos hacerlo? También debemos de despojarnos humillándonos y siendo obedientes, ¿verdad? De una manera muy general estamos explicándolo. Pero también dice: para esto fuiste llamados. Y aquí es más claro: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo. ¿Para qué? Para que sigas, para que imites sus pisadas. ¿En qué sentido? En su caminar obediente, en su caminar cómo afrontó las pruebas. En ese sentido es lo que nos está hablando, ¿verdad? También podemos ver que, por ejemplo, Santiago cita a las personas del Antiguo Testamento. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Tal vez esto puede ser aplicable a lo que estamos viendo ahorita de la contingencia. ¿Qué dice qué? A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué dice? Que imitemos
a los profetas del Antiguo Testamento en cómo ellos fueron obedientes con el Señor en el sentido de pasar aflicción y paciencia en medio de todas las pruebas que todos ellos vivieron, que si tú lees el Antiguo Testamento sabes cómo es su estilo de vida, cómo fueron tan complicados sus ministerios. Entonces ahí tenemos ejemplos de imitar, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos cómo Pablo exhorta a este pastor joven llamado Timoteo. Así que acompáñenme a 1 Timoteo 4:12. Fíjate lo que le dice Pablo a este pastor joven: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Es decir, tienes que ser un ejemplo para aquellos que te imiten. ¿En qué sentido? En la palabra, en la conducta, en el amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, esas áreas, ten cuidado, Timoteo, para que seas un ejemplo. ¿Por qué? Porque te van a imitar, porque eres un liderazgo bíblico. ¿Se fijan? También al pastor Tito, Pablo lo exhortó. Le dice: preséntate tú en todo como un ejemplo, ¿verdad? De buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Se fijan? ¿Por qué tenía que presentarte este pastor como un ejemplo? Pues ¿por qué? Aquí está. ¿Por qué tenía que presentarse como un ejemplo? Porque las ovejas le van a imitar, porque él es un liderazgo bíblico. Por eso es tan importante, hermanos, ¿verdad? Muy bien. Eso fue así una introducción de por qué debemos imitar en cuanto al contexto que nos dice aquí Pablo. Pero Pablo aquí en este versículo 6 habla de una manera más específica. ¿Cómo quiere que lo imitemos? Acompáñenme otra vez aquí. Vean lo que dice. Entonces, principio, debemos ser una iglesia ejemplar. ¿Cómo? Siendo imitadores. ¿Cómo voy a ser un imitador bíblico? Pues recibiendo la palabra. ¿Te fijas? Recibiendo la palabra. Es decir, si te fijas ahí decía recibiendo la palabra en medio, no decía en medio de una tribulación. ¿Cómo dice? En medio de gran tribulación. ¿Cuál es el contexto de eso? Esa iglesia estaba comprendida en su mayoría por gentiles. ¿Sí? Gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Es persona de cualquier nacionalidad excepto judía. Todos nosotros venimos a ser gentiles, ¿verdad? Solamente que el día de hoy la palabra gentil la tenemos con otra connotación, alguien amable. No, gentil acá en el sentido de la Biblia es alguien que no es judío. Entonces esta iglesia que se había levantado en su mayoría eran gentiles, pero gentiles ahí era gente que venía de un politeísmo. ¿Qué es politeísmo? Gente que tiene muchos dioses, que adora a muchos dioses. Entonces ellos venían de ese contexto. Estaban en medio de un gran paganismo. Había mucha inmoralidad, mucha idolatría. Acuérdate que era una ciudad sumamente importante donde coincidían dos de las grandes rutas o carreteras de entonces. Había mucha ruta comercial, era un puerto marítimo, entonces llegaban muchas personas ahí, trayendo su cultura, su filosofía. Esta se mezclaba, traían sus dioses, sus creencias, ¿verdad? Entonces estos cristianos gentiles habían sido sacados de ahí. Por eso tuvieron gran tribulación, porque imagínate salir de una sociedad así y ahora le dices no a todos esos dioses, le dices que no a toda esa inmoralidad, a todo ese paganismo, a toda esa cultura, para dedicarte al Dios vivo, para dedicarte al cristianismo bíblico. Entonces obviamente hay un rechazo social, hay problemas laborales, hay problemas sociales, hay problemas familiares. La presión era mucha para estos gentiles. Por eso habla de una recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ahora, la otra parte de la iglesia era una minoría, eran judíos. Eran judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Ahora, si tú recuerdas, tal vez ellos no tengan mucho problema en aceptar la palabra porque al final de cuentas usaban la misma Biblia de entonces, que era el Antiguo Testamento. Pero ¿en qué sentido sí hay mucho problema? Los judíos que no se convierten
se convierten en un gran problema para los judíos que sí se convierten. ¿Por qué? Tú sabes, ya hemos visto, no sé si recuerdas, pero los judíos en la Biblia, lo que tenemos aquí, son personas sumamente celosas. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, nos narra ahí Lucas cómo salió esta iglesia de Tesalónica. Acompáñame al libro de Hechos para que veas así rápidamente, para que veas cómo es la actitud de los judíos no cristianos que no se convierten. Hechos 17 del 1 al 9. Y no voy a leer del 1, voy a leer desde el 5 hasta el 9. Fíjate lo que dice. El contexto aquí es cómo surgió la iglesia de Tesalónica. Dice, entonces, los judíos que no creían, está hablando de que había causado gran impacto el evangelio, entonces se habían convertido muchos judíos, pero por eso dice el 5. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una gran turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas. Entonces, ven el tremendo impacto que causaron estos judíos no cristianos, que por celos, porque veían que sus compatriotas nacionales sí se habían convertido, armaron toda esta trifulca. En toda la ciudad estás hablando de miles de gentes. O sea, causaron un movimiento de masas enorme. Y aún así, por eso dice el versículo 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Estos judíos eran sumamente celosos, pero a la vez ve lo que hicieron, contrataron gente mala, sicarios, gente perversa para hacerles daño. ¿Te fijas a dónde? Ahora, en ese momento Pablo huye y se va a Berea a plantar otra iglesia. Acompáñame a Hechos 17:10 y mira lo que pasa. Tú dices, bueno, ya se calmaron los judíos estos que no son cristianos, ya se calmaron. No, fíjate, Hechos 17 en el 13. Y dice, y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Qué tremendo estas personas, ¿te fijas? Es decir, tanto los judíos como los gentiles que se convirtieron a la palabra, al cristianismo, ambos grupos tuvieron mucho problema, una gran tribulación, dice Pablo. Gran tribulación habla de que es un gran peso, estás con mucha presión, en referencia a todo lo que ya mencioné. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué quiere decir Pablo ahí con recibiendo la palabra? Y quiero detenerme un poquito en esta palabra recibiendo. Quiero hacer un poco de énfasis porque es importante entenderla. En ocasiones, yo en lo personal, cuando enseño, cuando predico, cuando aconsejo o cuando discipulo, una de las cosas que más le tomo importancia o que más me fijo es cómo la otra persona está recibiendo la palabra. ¿Sí? Ahora, es normal que cuando estás compartiendo con un inconverso, no la recibe. La palabra no entra, obviamente, solamente que Dios haga un milagro ahí, ¿verdad? Ese no es el problema. Yo estoy hablando cuando estás con hermanos, porque sucede que a veces no la reciben, y eso es tremendo. Y yo lo he repetido en otras ocasiones, en otras enseñanzas. Uno de los problemas más graves que tiene la iglesia evangélica hoy en la actualidad es que no hay crecimiento. Y no estoy hablando de números, no estoy hablando de cantidad de miembros, estoy hablando de crecimiento espiritual. Hay crecimiento en conocimiento, pero no espiritual. Y no estoy diciendo en términos de absolutos. La iglesia no crece. No, estoy hablando en la iglesia en general. Hay un problema serio. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no hay ese crecimiento espiritual? Porque no reciben la palabra de Dios. Se les predica sana doctrina,
exposición bíblica, ¿verdad? Se les da un buen ejemplo bíblico por parte del liderazgo bíblico, se les exhorta correctamente, pero no la reciben, tristemente, ¿verdad? En ocasiones llegan a ser como el terreno duro de la parábola de los terrenos, ¿te acuerdas? Donde hay 4 terrenos. El primero es el terreno duro de la calle, que es tan duro que la semilla no entra y vienen los aves y se llevan la semilla. Pues no estoy diciendo que estos hermanos no sean verdaderamente hermanos, pero a veces actúan con tal dureza que no reciben la palabra. Fíjate lo que dice aquí Romanos, acompáñame aquí Romanos, por favor. Dice Romanos 2:13, un pasaje muy conocido. No son los oidores de la ley, es decir, los que escuchan la palabra, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Bueno, ¿quiénes son los hacedores? Los que reciben la palabra. ¿Te fijas la importancia? Son los que reciben la palabra. Los otros son solamente oidores, no reciben la palabra. Hay algo similar en otro versículo. Mira, acompáñame aquí, Santiago 1:22. Dice, ser hacedores. Es un mandato. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque si eres un oidor te estás engañando a ti mismo, dice, ¿verdad? ¿Y quiénes son los hacedores? Los que reciben la palabra del Señor. Mira este otro pasaje, muy conocido. ¿Cómo inició la iglesia cristiana? En Hechos 2:41 te lo dice. Así que los que recibieron la palabra, ¿qué hicieron los que recibieron la palabra? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo primero fue bautizarse. Y luego dice, se añadieron, es decir, se hicieron miembros. Aquel día 3,000 personas se añadieron a la membresía a la iglesia. ¿Y qué más hacían? Perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza, pero también en la comunión unos con otros, entre los hermanos, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Te fijas? Eso es recibir la palabra, no nada más oírla. ¿Qué es? ¿Cómo podríamos decir qué es recibir la palabra de Dios? Es escuchar con atención e interés. ¿Te fijas? Ya desde ahí tenemos un problema. Segundo, no nada más es atención e interés, es comprenderla, lo que el otro está enseñando. Tercero, lo comprendo, pero debo aceptarlo, debo recibir esa palabra que se enseña, a pesar de que no me guste lo que la persona está enseñando. Cuarto, llévalo a la práctica. Esos 4 pasitos es recibir la palabra. Todo eso es recibir la palabra. Muchos ni siquiera llegan al punto 1. No la están escuchando porque no tienen interés, ¿verdad? Hay otro pasaje muy famoso que hemos usado todos nosotros, Juan 1:12. Este pasaje habla del nuevo nacimiento, pero fíjate lo que dice. A todos los que le recibieron, está hablando de Cristo, le recibieron. ¿Quiénes son los que reciben? Los que reciben la palabra de Dios. ¿Y qué hacen esos que reciben la palabra? ¿Cómo sabemos que reciben la palabra? Porque dice ahí, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Entonces recibir está relacionado con fe. ¿Cómo recibieron al Señor? ¿Por qué recibieron al Señor? Porque creyeron, porque tuvieron fe, ¿verdad? ¿Sí se capta lo que estoy tratando de decir? Estas personas que hablamos de Juan 1:12, ¿por qué creyeron? Pues porque escucharon con atención e interés, porque comprendieron el mensaje, dice a los que creen en su nombre, habla del carácter, porque aceptaron la verdad y porque lo llevaron a la obediencia. Esas personas por eso fueron salvos, la que acabamos de ver, ¿verdad? Ahora mira, debemos de poner cuidado de el cómo recibimos la palabra de Dios. Debemos recibirla aunque el orgullo me grite de dolor. ¿Me explico? Va a haber cosas que te van a enseñar, que te van a exhortar, que vas a recibir de la predicación, que tu carne va a rechazar. Pero si es verdad, tenemos que recibirla. Tal vez el estilo, la personalidad de la persona no sea de tu agrado, pero lo que está diciendo es verdad y es bíblico, debo recibirlo, debo aceptarlo. Tal vez un día seamos exhortados y no nos guste la exhortación. ¿Por qué? Porque obviamente está tocando una llaga de algún pecado mío.
y no me gusta, pero si es correcto y es bíblico, recíbelo. Tal vez un día seas aconsejado y no te guste, ¿verdad? Porque tu orgullo rechaza ese consejo. Recíbelo. Las maneras más comunes de no recibir la palabra, ¿sabes cuáles son? Obvio, lo contrario de lo que acabamos de ver. ¿Cuáles son? Es venir con poco interés y poner poca atención. Otra, una manera común de no recibir. Cuando tengo doctrina diferente y simplemente la rechazo, porque yo creo esto. Así me enseñaron a mí. ¿Sabes qué? Mi fe es esta. Así que rechazo eso. Pero si lo que está diciendo es bíblico, yo lo tengo que aceptar. Ahora hay otros que escuchan con atención, que lo comprenden y aceptan la doctrina que se está enseñando. No tienen problema con la doctrina, pero no tengo disciplina, no soy alguien diligente y no lo llevo a la práctica. Son las maneras más comunes de no recibir la palabra. ¿Sí? ¿Dónde nos identificamos? ¿En dónde estamos nosotros? Entonces, nosotros, para ser una iglesia ejemplar, que es lo que está hablando el tema del sermón, lo primero que debemos hacer es ser imitadores de nuestros líderes y del Señor Jesús. ¿Cómo? Recibiendo la palabra. Recibiendo la palabra en todas sus formas, ¿verdad? Ahora, punto 2 de este punto que estamos viendo. ¿Cómo debo también imitar a la iglesia, a mis líderes y al Señor? Punto 2, mira, acompáñame aquí. Vamos a hacer ejemplos. Yo voy a ser una iglesia ejemplar, siendo imitadores de mis líderes y del Señor, pero ¿cómo? Caminando con gozo. Es decir, teniendo gozo en el camino. ¿De dónde sale esto? Ahí mismo del versículo 6. Fíjate cómo dice: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, como lo vimos, punto 1, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero ¿cómo la recibieron? Con gozo del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Acuérdate que estos hermanos de Tesalónica, que eran creyentes ejemplares, recibieron la predicación, la exhortación de Dios y les trajo tremendos problemas. Dice ahí, no le trajo tribulación, le trajo grandes tribulaciones. ¿Y cómo tomaron ellos todo eso? Con gozo. Pero gozo del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hace normalmente cuando alguien nada más tiene gozo y no es del Espíritu Santo? Por eso se retiran algunos, por eso se enfrían algunos, por eso se amargan algunos, por eso se quejan algunos, por eso dejan de congregarse algunos, porque tienen un gozo, pero no del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tuvieron gozo en medio de una gran aflicción. Y cuidado, no está hablando de un positivismo mental que viene del mundo, o esa actitud que sale de uno mismo, esa autoestima que dice, yo puedo, yo voy a salir adelante. No está hablando de eso, es un gozo que viene del Espíritu Santo, es producido por el Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. Es decir, esto no lo puede tener cualquier persona, ¿sí? Esto es algo sobrenatural que solamente puede venir de alguien que es nacido de nuevo y lo puede experimentar. Por eso es difícil de entender y de creer por la gente del mundo como alguien que está pasando en medio de una gran tribulación pueda tener gozo. ¿Me explico? ¿Y sabes por qué? Porque esas personas tuvieron gozo del Espíritu Santo porque recibieron la palabra. Está relacionado. Yo no puedo tener gozo del Espíritu Santo si no recibo la palabra. Hay una relación. De hecho, ¿has observado quiénes son los que menos se gozan en las iglesias? ¿Sabes quiénes? Los débiles. ¿Por qué? ¿Por qué están débiles? Porque no reciben la palabra de Dios. Así de fácil. ¿Cómo podríamos definir, si quieres sacar una definición de lo que es el gozo del Espíritu? Digamos que es la capacidad de encontrar placer y alegría en la vida a pesar de las circunstancias. ¿Te fijaste? El mundo es al revés. Ellos son felices y alegres
pero en base a las circunstancias. No, esto viene del Espíritu Santo y Él te da esa capacidad. De hecho, es un don de Dios tener esta capacidad para gozarnos. El pueblo de Dios, la iglesia, debemos encontrar placer y felicidad en Dios y en las muchas bendiciones que Él nos da, a pesar de las circunstancias que tenemos. ¿Me explico? Esa capacidad humana para gozarnos vienen de Dios. Más específicamente, vienen del Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho, vimos hace tiempo en la escuela dominical un estudio sobre Filipenses 4, del 4 al 9, si lo recuerdan, donde estuvimos viendo mucho cómo es que se deben de gozar. De hecho, acompáñenme. No lo tengo ahí en el PowerPoint, pero acompáñenme a Filipenses 4, del 4 al 9, por favor. Vean lo que dice Pablo aquí. Tiene que ver con el gozo. Dice el versículo 4, regocijaos. O sea, gócense, regócense. ¿En qué? En el Señor. Siempre. Eso es lo mismo que el gozo del Espíritu Santo. Yo no me puedo regocijar en el Señor si no tengo gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vuelve a decir ahí, ver lo que dice en Filipenses. Otra vez digo, regocijaos. 2 veces está dando el mandamiento, regocijaos, ¿verdad? Solo un creyente verdadero puede experimentar este gozo. Debemos tener cuidado de cómo cuidamos este gozo, de cómo conservamos este gozo. No debemos dejar que las circunstancias, las personas, nuestro pecado mismo nos lo roben, ¿verdad? Y esto es parte de lo que tantas veces hemos explicado, del proceso de santificación. Por eso a unas personas se les facilitará más el aprender a gozarse, otras sufrirán más, a otras Dios les dará pruebas mayores, porque ya pasaron las otras, pero no a todos. Pero todos se nos demanda ser imitadores de nuestro liderazgo bíblico y de nuestro Señor, de cómo ellos se gozan, para nosotros también imitarlos y manifestar ese gozo en el camino, en la manera de caminar, ¿verdad? Recordemos que el Señor Jesús tuvo una vida con pruebas fuertísimas y nunca perdió el gozo, ¿verdad? De hecho, no lo tengo tampoco, acompáñenme en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Por eso es importante, ese gozo es parte de nuestro proceso de santificación, de nuestro proceso de crecimiento. Pero aquí hay ligado el cómo yo me disciplino. Ve lo que dice Pablo, el gran apóstol, ve lo que dice. ¿No sabes que los que corren en el estadio, está haciendo una analogía de los atletas, comparado con los cristianos? Dice, todos a la verdad corren, es decir, todos compiten, pero nomás uno se lleva el premio. Dice, correr de tal manera que lo obtengáis. Sí, está hablando ya de nosotros. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, un premio banal. Pero nosotros, algo incorruptible. Está hablando de todo lo que tenemos en la vida eterna. Así que, entonces, ¿cómo concluyes? Yo de esta manera corro, es decir, de esta manera camino, ¿sí? En mi vida espiritual, en mi cristianismo, no a la aventura, sino que de esta manera peleo, o sea, de esta manera lucho yo esta guerra santa en mi caminar. ¿Cómo dice? No como alguien que golpea el aire, eso es a lo tonto, eso no te sirve de nada, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servicio, es decir, me disciplino. Por eso imito a mi liderazgo, por eso imito al Señor. Todos ellos tienen que tener disciplina, por eso ellos se gozan en el camino. Yo los voy a imitar, porque yo también me tengo que gozar, porque hay gente que me está viendo, y también por mí mismo, ¿verdad? Entonces ahí entra, por ejemplo, en este pasaje que estamos viendo de Corintios, uno de los problemas cuando somos inmaduros, cuando somos débiles, las circunstancias nos controlan. Y luego vienen las emociones, los sentimientos, y me controlan, y pierdo el gozo. No quiere decir que si yo tengo una prueba muy dura, vamos a suponer, de perder un ser querido, obviamente, un creyente debe dolerse, porque es la pérdida de un ser querido, pero no voy a perder el gozo. No me voy a apartar del camino. Voy a seguir siendo un excelente imitador,
porque va a haber gente que me va a imitar a mí también, ¿verdad? Hay otro pasaje que nos va a ayudar a recordar siempre para no perder el gozo en el camino. Romanos 8:18. Acompáñame ahí, búscalo en tu Biblia, por favor, no lo tengo aquí en el PowerPoint. Romanos 8:18. Pablo también ve lo que dice. Tengo por cierto, o sea, estaba convencido, que las aflicciones del tiempo presente, es decir, las tribulaciones, los problemas, todas estas circunstancias tan caóticas, ¿no?, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera. ¿Sí? Es decir, cualquier situación que cualquiera de nosotros o cualquier creyente en el mundo entero y en todos los tiempos esté pasando, haya pasado o va a pasar, no se compara en nada con la gloria venidera. ¿Y eso a mí me sirve? Claro que sí. Eso está totalmente ligado a mi gozo. En la medida que yo crea esta verdad, esta promesa, y me apropie de ella, ¿verdad?, voy a tener más gozo. En la medida que yo piense, mi vista esté en la gloria venidera y no en las tribulaciones y aflicciones, yo manifestaré gozo. De lo contrario, lo pierdo. Pablo lo vuelve a decir en los Corintios, 2 Corintios 4, 17 al 18. Acompáñame. 2 Corintios 4, del 17 al 18. Fíjate lo que vuelve a decir aquí Pablo. Estamos hablando del gozo. Todo esto me va a ayudar a mí a sostener el gozo. Fíjate lo que dice. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿a qué está hablando Pablo? A todo lo que cualquiera de nosotros está viviendo en este momento. Esta leve tribulación momentánea produce, es decir, si yo estoy pasando esta tribulación, esta prueba tan difícil de la manera correcta, va a producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Está hablando de las recompensas que tendremos allá. Así que, dice el 18, no mirando las cosas que sé, es decir, no te enfoques en las circunstancias, sino en las que no se ven, es decir, en lo espiritual, en las cosas de allá del Señor, porque las cosas que se ven son temporales. Esta cuarentena se va a acabar, este virus va a pasar y después va a venir otro problema, va a venir otra prueba, otra tribulación. Dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Está hablando de nuestra herencia espiritual, nuestra salvación, nuestra compañía con el Señor allá. Esas cosas fortalecen mi gozo en el camino, ¿verdad? Rápido, ya para terminar, 2 versículos más, para afianzar más este punto del gozo en el camino. Hebreos 11, del 25 al 26. Fíjate aquí, Moisés, este gran ejemplo para nosotros en cómo gozarnos. Dice, escogiendo, está hablando de Moisés, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, o sea, con su pueblo, con los israelitas, que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque, ¿cómo pudo gozarse en medio de todo eso? Cuando él escogió esta vida en lugar de haber escogido la otra, ¿cómo pudo hacerle para gozarse? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? ¿Te fijas? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey. Esa es una tremenda tribulación. Imagínate las consecuencias que pudo haber tenido. Porque se sostuvo, sí, tuvo ese gozo como viendo al invisible. Su mirada estaba ¿en qué? En el galardón. Cuando estemos con el Señor Jesús. Y otro que está enfocado en eso, no en esto. ¿Verdad? ¿Te fijas? Entonces, debemos aprender a gozarnos en medio del camino. ¿Cómo? Siendo imitadores de nuestro liderazgo bíblico y del Señor. El Señor nos dejó todos estos versículos que hemos visto en la Escritura. Eso tiene que ver en el Señor, gozarnos en el Señor. Ahí está implícito todo eso. Entonces, nosotros debemos ser una iglesia, estamos llamados a ser una iglesia ejemplar. ¿Cómo? Siendo imitadores, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser imitadores? Recibiendo la palabra,
apropiadamente, correctamente y caminando con gozo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Muy bien. Oremos porque terminamos esta primera parte de este sermón. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por ese tiempo que nos permitiste conocer estas verdades que están en este pasaje de esta escritura del versículo 6 de Primera de Tesalonicenses. Ayúdanos, Padre, para realmente entender, comprender estas verdades, Señor, digerirlas y que el Espíritu Santo las use para redarguirnos y para aplicarlas en nuestra vida diaria, Señor. Ayúdanos a ser imitadores bíblicos, Señor, para poder llegar a ser una iglesia ejemplar, Señor. Ayúdanos a recibir la palabra en todo su contexto, Señor. Ayúdanos a no perder el gozo del Espíritu Santo en medio de las circunstancias que sean, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Amén. Gracias, hermanos.